Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Julio Martínez en este día. Gracias por estar ahí con tu familia en este domingo. Ojalá que puedas invitar a otros que compartan este tiempo, ¿verdad? Y que puedas tú enviar este link y puedan estar ellos en sintonía. Gracias al Señor porque nos ha mantenido en salud. Gracias al Señor porque ha mantenido su iglesia y damos esa profunda gratitud al Señor porque cada domingo nos comunicamos y cada día tenemos un tiempo de oración a partir de las 7 de la noche. Los miércoles también nos comunicamos a través de la plataforma Zoom con un estudio y los viernes hacemos lo mismo a partir de las 8:15 de la noche. En este día quisiera tratar con ustedes una palabra especial. Quisiera hablar con el tema las tragedias y el amor provisorio de Dios. Fíjense, parecen dos palabras que se contradicen, tragedia y amor. Pero es así, la tragedia manifiesta el amor provisorio de Dios, la desdicha, el infortunio, los tiempos difíciles van a manifestar la providencia divina. Y quiero leer en la parte final del libro de Ruth, aunque realmente voy a analizar de manera expositiva el primer capítulo y vamos a continuar así durante posiblemente otros domingos. Pero lo que me interesa aquí en esta palabra de hoy es que podamos tener atención y pensar acerca de la providencia divina de Dios. Es ahí la mano de Dios que administra los tiempos y que tiene un plan con la creación, que tiene un plan con la humanidad y que individualmente, como dice el apóstol Pablo, a través de su multiforme gracia, se acerca a cada ser humano, tanto de manera global como individual. Así es Dios, así es su providencia. Gloria al Señor. Ruth capítulo 4, versículo 13 al 17. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente. Y lo hago de esa manera de júbilo porque es el final de la historia. Sigue diciendo la palabra de Dios cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su ayo y dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed, este es el padre de Isaí, padre de David. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, es decir, todas las cosas. Estamos hablando, hermano, que estás en casita, de que las cosas malas también Dios dispone que te favorezcan. Las cosas malas también Dios dispone que te favorezca. Como decía San Agustín, así Dios es suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Así es Dios suficientemente bueno para hacer surgir un bien hasta del mismo mal. Gloria al Señor, gloria a Dios. En una trama que termina en feliz término, entonces muchas veces el desarrollo es más interesante que el final. Recuerdo que cuando era niño acostumbrábamos a comprar una revista de entretenimiento a los cuales llamábamos Paquito. Ahí estaban los superhéroes, Batman, Superman, todos aquellos que ahora hacen filmaciones y películas que son taquilleras. En la niñez nosotros leíamos esas historietas y nos interesaba bastante el desarrollo. Sabíamos que el final siempre iba a ser un final feliz. Y esa comparación es que quiero llevarte cómo Dios a través del desarrollo de la historia va manifestando su providencia divina. Dios no se ha ausentado. Dios no nos ha abandonado.
Gloria al Señor. Él está en el mismo lugar que siempre ha estado, manifestando su misericordia y teniendo control de todos los acontecimientos. Dios no es un ser ausente, Él está presente y todo lo que está aconteciendo está dentro y bajo su control. Gloria al Señor. Es totalmente contradictorio con lo que quisieron hacer entender otros pensadores en la edad moderna y en la edad contemporánea como Von Levy, Schopenhauer, Engel, que llegaban a las discusiones de que no existía providencia divina. Y algunos inventaron la tesis del determinismo, del fatalismo, pero Dios administra la historia, no se ha ausentado y quiere que el hombre cabalgue juntamente con ese caminar de la historia para que también pueda ser responsable y tomar decisiones en medio del cumplimiento del propósito y plan de Dios. El relato de hoy nos habla de esa mano provisoria de Dios. Como decía el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la providencia de Dios está constantemente en vigencia, ayudando a que el plan divino acontezca. En la lectura de hoy, ¿verdad? La que leímos, que es la historia final, ahora me voy al comienzo de la historia. Porque muchas veces si nos quedamos con el final, entonces la premiación para la película no será. Porque los premios a la película no se dan por un final feliz, se dan por un desarrollo y una trama. Y es ahí en la vida de cada persona donde se ve la providencia de Dios. Ruth capítulo 1, versículo 1 dice que aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. Ahora la pregunta es, ¿por qué se fueron a Moab? Lógicamente, Moab tenía unos llanos bien atractivos y como suponemos y como indican las investigaciones arqueológicas, tenían muchos ganados, era atractivo, pero habían algunas advertencias para los israelitas para que ellos no pudiesen tener relaciones con los moabitas. Número uno, los moabitas fueron aquellos que trataron de impedir el avance de los israelitas cuando ellos salían desde Egipto, de manera tal que ellos no salieron a recibirle. Y había en Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 y 4, un rechazo para el pueblo de Moab porque se negaron a recibir a los israelitas cuando necesitaban de su ayuda. Vemos también el caso del profeta Balaam y del rey Balac, que trató de sobornar y pagarle a Balaam para que maldijese el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Así que a veces cuando nosotros estamos en situaciones de desesperación, tomamos decisiones que son desafortunadas. Y eso nos lleva al primer encabezado de esta mañana. No siempre las decisiones razonadas son correctas. El aparente peso colectivo le da una falsa lógica a las cosas. Cuando digo el aparente peso colectivo, estoy hablando de que muchas veces, porque las personas actúan de tal o cual manera y son la mayoría, nosotros tenemos que hacer lo mismo. La Biblia nos advierte en cuanto a tomar el pensamiento de los demás como una guía para tomar algunas decisiones. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Por qué? Porque es la única forma, cuando el Espíritu Santo transforma nuestra mente, que podemos entender cuál es la voluntad de Dios y con ella tomar decisiones. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En este momento de angustia y de crisis hay una orientación, y es que
nuestra mente esté en plena comunión con el Espíritu Santo y está siendo transformada para nosotros poder entender la voluntad de Dios y cómo movernos. Gloria al Señor. Así que no siempre el peso de la mayoría define lo correcto. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Por eso es que a veces hay temores y miedos que inundan nuestra capacidad de mesura y de sensatez. Y eso nos lleva al capítulo 1, versículo 2, siguiendo la exposición y el análisis de este tema en esta mañana. Dice el versículo 2 que el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de su hijo eran Matlón y Kelión, efrateo de Belén, de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, gloria al Señor. En la antigüedad se decía que los nombres revelaban parte de la personalidad del individuo o que resaltaban o estaban asociados a algún hecho que tenía relación con el individuo. Por lo tanto, el nombre de Elimelech significaba Dios es rey. Parece paradójico cómo es que un hombre con un nombre que signifique Dios es mi rey puede tomar una decisión tan desafortunada. El nombre de Noemí indica placentera, agradable, grata, y al parecer era el tipo de persona con lo cual cualquier persona quería convivir o quería tener a su lado. El nombre de Mahlón, que era uno de los hijos de Noemí, Elimelech, significaba enfermizo, y tal vez por eso pudiera explicar que muriera. Y el otro, que León, significa destrucción, tal vez tenía que ver con un temperamento, ¿no?, un poco agitado. La cuestión es que la Biblia relata que ellos eran de Belén, efrateo. La palabra efrateo quiere decir fructífero, y ahí viene la paradoja de la vida. Aquellos que son fructíferos, que son abundantes, ahora caminan en escasez. Y hay veces que la vida nos da unas puertas que nosotros no podemos controlar. Versículo 3 del capítulo 1 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos. Yo diría que es la segunda tragedia. Si la primera tragedia fue que se quedaron sin tierra o que la tierra le negó darle cosecha y vivieron una desafortunada experiencia pasando hambre, tuvieron que emigrar, pero aún así quedaban todos intactos, viviendo la primera tragedia. Ahora esta tragedia, la segunda, es donde muere el líder de la casa. Posiblemente, especulando yo, Elimelech tenía deseo de volver a Judá, pero ahora toman una decisión que profundiza más la crisis. Gloria al Señor. Y es que las decisiones desesperadas, cuando perseveran, prolongan y profundizan la crisis. Ruth, capítulo 1, versículo 4, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El nombre de Orfa significa cuello duro o alto, el de Ruth, amiga o asociada o compañera. Eso explicaría entonces el apego que tuvo Ruth con su suegra Noemí. Gloria al Señor. Ruth, capítulo 1, versículo 5, y dice, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahí diría yo, no solamente la segunda tragedia, sino que ahora hay una tercera tragedia mucho más dolorosa. Y lo pongo por tema o subtítulo, se profundiza la tragedia. Es cuando vamos de un laberinto donde no encontramos final. Hay veces en la vida donde no tenemos explicación de los acontecimientos que son tan rápidos que no hay un detenimiento ni una parada para uno poder reflexionar. Hay momentos en la vida en que a veces nos suceden cosas así. Gloria al Señor. Pero aún ahí la provisión de Dios está. La providencia divina está en pleno control de nuestra existencia y de nuestras vidas. Fijémonos, hermano, en el texto.
no dice que quedaron desamparadas, sino que ella, Noemí, quedó desamparada. Y eso tiene una explicación a la luz cultural de aquel tiempo. Es que Ruth y Orfa eran dos jóvenes y como tal, si sus dos esposos morían, ellos tenían la posibilidad de poder volver a casarse. En una cultura evidentemente patriarcal, el hecho de buscar un hombre era de vida o muerte. Gloria al Señor. Por eso es que la palabra solamente señala a Noemí como la lastimada. Por lo tanto, dice que ella y no ellas, ella quedó desamparada. Gloria al Señor, gloria al Señor. La palabra desamparada es asat, que es aflojar, soltar, abandonar. La figura que utiliza la Sagrada Escritura en este momento es como si alguien estuviera sujetado o estuviera pendiente de una cuerda y su único sostenimiento o su única confianza es otro que está ya encima y que le está sosteniendo, y su vida solamente depende de esa cuerda. Hay momentos en la vida en que estamos así, que solamente dependemos de una cuerda. Y cuando se utiliza la palabra desamparar, significa que alguien soltó. Y me llegó a mí la mente, ¿verdad? Cuando niño, cuando nosotros volábamos chichigua o cometa para otras personas que estén en sintonía y que no entiendan, que a veces aflojábamos la cometa. Y ya cuando nos cansábamos, entonces soltábamos la cometa para ver cómo se iba. Y la brisa se la llevaba y se perdía. Y la diversión de nosotros como niños era ver hacia dónde caía la cometa o cómo el viento se la llevaba. De esa manera fue soltada Noemí. Fue aflojada, fue desamparada. Gloria al Señor, gloria al Señor. La figura es como de alguien, repito, que está colgando, pero es soltado de repente. Entender, hermano, el dolor del otro es participar de sus padecimientos. Aquí esta mujer tiene dos tipos de pérdida. Número uno, posiblemente la más difícil para ella, porque es incomprensible para los demás. Porque la segunda puede ser entendida, aunque tal vez no compartida. La primera pérdida que es la pérdida emocional, hermano, y es que cuando un niño pierde a su padre, se le llama huérfano. Y cuando una esposa pierde a su esposo, se le llama viuda. Cuando una mujer pierde a su esposo, se le llama viuda. O cuando un hombre pierde a su esposa, se le llama viudo. Pero, ¿cuál es el nombre para el padre cuando pierde el hijo? No hay nombre para ese tipo de pérdida. No hay nombre para ese tipo de dolor. La sociedad no provisionó nombre para este dolor porque se supone que los padres no entierran a sus hijos. Por eso yo traté de buscar en la internet algún tipo de asociación que diera apoyo a los padres que pierden a sus hijos y no me fue muy difícil hasta que encontré una organización internacional llamada LATSO. Y quien formó esa organización decía que formó esa fundación porque en toda su búsqueda encontró organizaciones que apoyaban a alcohólicos, otras que apoyaban a padres, ¿verdad? A hijos que perdían sus padres, otras que apoyaban a jóvenes que eran dependientes de droga, pero le fue muy difícil encontrar a padres que perdieran a sus hijos. Y dice que la única razón que pudo encontrar ese grupo fue una comunidad de personas que también habían perdido sus hijos. Y le pareció interesante porque aquellos que entienden el dolor del otro pueden ayudar por una hermosa lógica a compartir el dolor de los demás. La segunda pérdida que tuvo Noemí fue la pérdida social.
ser viuda en aquel momento era declararse en extrema pobreza. Gloria al Señor. Ser viuda en aquel momento era declararse en un estado de indigencia, de estrechez, de penuria, de escasez y de necesidad. La situación de la viudez, así como la orfandad, eran considerados como una marginalidad social, por lo cual Dios ordenó: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, en Éxodo 22:22. Era, hermano, tan riesgoso y lastimoso quedar en alguno de estos estados que había una maldición contra cualquiera que permitiera el derecho de una viuda o de un huérfano. La viuda tenía que llevar un vestido especial, según Génesis 38, 14 y 19, un vestido negro o un vestido de saco, más bien un vestido de saco, después de despojarse de sus ollas, de sus vestidos. Tenía que ponerse entonces por todo el tiempo de luto, por toda su vida, un saco para que fuera identificada. Mírala ahí la pérdida. No es de extrañarse, hermano, que la viudez fuera usada como símbolo de tristeza y de desolación. Eso nos lleva a entender o tal vez a comprender el tipo de dolor que estaba viviendo Noemí. Gloria al Señor. Y tal vez alguna de las expresiones que lanzaba Noemí en los siguientes capítulos. Voy a la lectura de Ruth capítulo 1 versículo 6. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, como lo habéis hecho conmigo, que Dios tenga misericordia también, como la habéis hecho conmigo y con los muertos. El 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego la besó y ella alzaron su voz y lloraron. Gloria a Dios. La palabra de Dios que indica aquí, que dice que Noemí oyó que en la tierra que ella habitaba, Dios la había visitado, es una palabra que viene del origen de chamat o del chema, que es oír con atención. Al parecer el proceso que estaba viviendo Noemí le ayudó a abrir sus oídos para entender que Dios estaba obrando. Por eso es una indicación de que ella estaba escuchando con atención. La palabra oyó, por lo tanto, no está en pasivo, sino en activa. Ella estaba buscando la voz de Dios en ese momento de quebrantamiento. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso se subraya como oír con atención. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Noemí le responde a sus dos nueras: Jehová haga con vosotras misericordia. Y si tomamos esa palabra en el contexto usual, gloria a Dios, y la tomamos extraída del diccionario de nuestra lengua castellana, posiblemente no podamos extraer el significado bíblico por la complejidad y la transliteración de los idiomas. Y es que esta palabra de misericordia es compleja y difícil de trasladar por lo que quiere decir. Por eso digo yo que Noemí descarga toda su gratitud de lo que ella es, lo que indica su nombre de mujer grata, alegre. Gloria a Dios, y con tal razón Noemí estaba apegada, Ruth estaba apegada a Noemí. La palabra misericordia en su original, gloria a Dios, más que decir inclinación a sentir compasión por lo que sufren y ofrecerle ayuda, como indica nuestro diccionario de la lengua española, la palabra misericordia que utiliza Noemí para con Ruth y Orfa es Hesed. Y es un tipo de virtud compuesta de tres características: fuerza, constancia y amor. Algunos comentaristas dicen que esta palabra de misericordia es la más cercana a la gracia. Gloria a Dios.
Y cuando leía para entender el significado, decía que cuando Noemí hablaba hacia Ruth y Orfa, le decían que la misericordia de Dios, y ese tipo de misericordia era como, como ustedes han hecho conmigo, de acompañarme, de estar conmigo en mi dolor, de tratar de entenderme, así Dios le pague. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Es como decía el gran predicador y pastor Sujei Michelén en uno de sus escritos y también predica. La palabra Jesé es como amor, pactar. Es decir, es como si Dios estuviera obligado por su nombre a bendecirte por lo que ha hecho. Ruth capítulo 1, versículo 10. Ese tipo de bendición es la que Noemí lanza en medio de esas circunstancias adversas y difíciles sobre Ruth y Orfa. El versículo 10 nos dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hija mía, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijo en el vientre que pueda ser vuestro marido? Volveos, hija mía, he ido porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche anduviese o estuviese con marido, aún diese a luz hijo. ¿Había vosotras de esperarlo hasta que fuese grande? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ello? No, no, hija mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué tipo de mujer grata, afable, alegre era esta, de buen trato? Que estas mujeres siguieron caminando con Noemí. Y cada vez que Noemí le decía que se fueran, que tomaran su rumbo, su distancia, y aún así la bendijo, ellas lloraban con Noemí. Gloria a Dios. Eso nos lleva al siguiente encabezado, hermanos y amigos. Cuando la tragedia nos sorprende, entonces nuestra siembra en otros nos responde. Cuando la tragedia nos sorprende, entonces nuestra siembra en otros nos responde. Esa es la providencia de Dios en nosotros, como cuando la viuda vio llegar a Elías, gloria a Dios, que fue bendecida. Cuando estamos en momentos agónicos, la providencia de Dios va a actuar a través de otros. Y en la misma manera que nosotros hemos sembrado, de esa misma forma, Dios va a reproducir y Dios va a respondernos. Ruth capítulo 1, versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegue que te deje, y escuche bien este juramento que a veces se utiliza aún en los casamientos. Pero como decía alguien, es un juramento no a uno que será un futuro esposo, sino a una suegra. Gloria a Dios. Ruth dice, no me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fuere, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, dice las escrituras, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Hermano, cuando la tragedia nos sorprende, entonces nuestra siembra en otros nos responde. Esa es la provisión de Dios en nosotros, como cuando la vida nos golpea, entonces Dios va a tener semillas en los cuales nosotros hemos afectado para responder y decirnos, he aquí la providencia de Dios. En una pregunta que se le hizo al pastor Warren en esta semana en la cadena CNN, un televidente escribió y le preguntaba
Pastor Rick, ¿dónde está Dios en este momento de pandemia donde tantas personas, miles de personas mueren sin una razón justificada? A lo que el pastor Rick Warren contestó: Dios está en el corazón de las personas que están ayudando, de las personas que se están entregando, de las personas que se están ofreciendo como voluntarios, de las personas que están orando. Gloria al Señor. De las personas que están ahí. La providencia de Dios nos dice que el Señor está presente y que no ha abandonado a su pueblo. Gloria a Dios. Recuerdo, y terminando ya este tiempo, que hace más de 8 o 10 años, en mis situaciones difíciles de economía, cuando el negocio que llevaba pasó por malos momentos y quedé sumamente endeudado, hasta perder, como he dicho en otras ocasiones, casa, vehículo y aún la compañía que nosotros regerenteábamos. Nos quedamos sin nada. Y uno de aquellos días solo, cuando a veces nos alimentábamos, porque como siempre Dios lo hizo con su mano. Pero aquel día se había agotado todo. Eran como las 2 de la tarde y no tenía ni siquiera un centavo en mi bolsillo. Cuando alguien tocó a la puerta, era un hermano que hacía años que no le veía. Y él, sin saber en la situación que estábamos, honestamente nos dijo: vamos hacia la plaza. Y nos montó en su vehículo. Cuando nos llevó a la plaza, él dijo: empiecen a tomar todo lo que ustedes necesiten. No solamente dijo eso, sino que tomó 2 coches y empezó a llenarlo de artículos. Hermano, fue algo que me dejó impactado, no solamente por él, sino viendo cómo Dios se ocupaba de nosotros. Por eso decía hace unos días que cuando el desánimo, la duda lleguen a nuestras vidas, entonces no desafiemos a Dios, sino que consideremos lo que Él ha hecho por nosotros. Considerar es reflexionar acerca de lo que pasó, de lo que Él hizo por nosotros. Aquel día, aquella persona, estoy hablando de hace más de 10 años, gastó más de 15,000 pesos y compró alimento para más de 3 semanas sin saber ni siquiera de nuestra situación. Y eso solamente quedó para que mi corazón se desbordara en agradecimiento y lágrimas por la providencia de Dios. La principal provisión de Dios en la tragedia son aquellas personas en las que hemos sembrado amor. Seguro que Noemí sembró de un valor invaluable en el corazón de Ruth. Como decía el escritor Stephen Covey, se puede comprar el trabajo de una persona, pero no se puede comprar su corazón. En el corazón está su lealtad y su entusiasmo. Tampoco se puede comprar su cerebro. Allí está su creatividad, su ingenio, sus recursos intelectuales. La lealtad solo se conquista con el amor. En este momento de crisis, Dios va a traer provisión a tu vida y lo hará presente con personas que se comportarán como ángeles. Esa es la providencia de Dios. A veces estamos esperando un milagro, pero el milagro está ahí, en aquellas personas en las cuales hemos sembrado amor, que Dios lo está moviendo a nuestra dirección. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios no nos ha abandonado. Su providencia divina sigue vigilante y atenta. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Oh, gracias al Señor en esta hora, en este momento en que estamos viviendo. Más que nunca necesitamos confiar en 2 cosas, como nos habla el libro de Hebreos capítulo 16. Tus promesas y tu juramento, que irán constantemente con tu providencia divina. Si hay alguien en este momento que está sentado y que tiene duda en sus
corazón por la situación en que estamos viviendo, que el mundo se le ha dado un giro inesperado y que ha perdido toda ocasión, todo sentido de existencia y solamente la desesperación inunda su corazón. Ahora le pido que confía en la providencia de Dios, que entregue su corazón a Jesucristo, que lo haga en este momento, para que Jesús le dé la confianza necesaria y el gozo que Él requiere. Así que levanta tus manos en tu casa en este momento. Señor, te recibo en el nombre de Jesús. Entra a mi vida. Gracias te doy. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y nos vemos el próximo domingo.